Saludos a todos los que están, a quienes están escuchando esta presentación. Yo soy Francisco Viola de San Miguel de Tucumán, en Argentina. Pertenezco a la Facultad de Medicina de la Universidad de esta ciudad y también soy el asesor científico de Fundacec. Y hoy quiero hablarles sobre consideraciones sobre el estudio de la parafilia. Para que tengamos en claro este tema, siempre que se habla en sexología, se debe tener en cuenta una cuestión esencial, la perspectiva de donde estamos hablando. Todos, en algún momento, hemos visto alguna referencia o algún dibujo semejante en el cual se puede ver con claridad que desde donde estamos parados vemos algo y otra persona, aún viendo lo mismo que nosotros, va a tener una perspectiva diferente de lo que estamos observando sobre algo. Nos trae a imagen esta imagen de un cuadro de René Magritte, un artista belga, en el cual él se llama La traición des images, y como ustedes ven, está dibujada, está pintada una pipa. Sin embargo, abajo está escrito, esto no es una pipa. Pues esto es muy importante en sexualidad, uno de los puntos fundamentales, dado que tenemos que comprender que lo que vemos no siempre es lo mismo que nosotros le damos valor. Acá el dibujo de la pipa no es una pipa. En esta cuestión es fundamental tener en cuenta en el terreno de la sexualidad, como vamos a intentar ver dentro de esta presentación. Yo, para hablar siempre de sexualidad, creo necesario aún a riesgo de ser redundante, de hablar sobre ciertos postulados básicos. Los postulados básicos que los he puesto en diferentes artículos publicados, habla que la sexualidad, en primer lugar, tenemos que comprender que la sexualidad solo es humana. La sexualidad es exclusivamente humana. Por ello, yo defiendo la idea de que hablar de sexualidad humana es una redundancia innecesaria. Cuando yo la hablo de que el ser humano es el único que tiene sexualidad, es porque la sexualidad la estoy poniendo claramente no solo en el espacio biológico, no en el espacio emocional y en el espacio cultural. Por eso la sexualidad siempre es relacional, aun cuando haya comportamientos sexuales que pueden ser hechos en solitario. Pero la sexualidad como entidad humana siempre es relacional porque parte del principio básico de la alteridad. El yo no soy tú, tú no eres yo. Tercer postulado básico, la sexualidad es expresiva. Casi podríamos decir que se asocia con el principio del axioma de la comunicación de Waszlawski. Es imposible no comunicar, es imposible no ejercer la sexualidad, no expresarla de algún modo. Cuarto punto, la sexualidad, como depende de la humanidad, es potencialmente siempre diversa. No existe una única forma de comportarse, sino múltiples. Que no todas yo las puedas ejercer o puedas hacerlas, eso es otra cosa, pero que siempre son múltiples. Los otros dos postulados son que la sexualidad siempre es compleja. Dentro de la idea, la teoría de la complejidad no tiene nada que ver con que sea complicada, que eso es parte de lo que hacemos los humanos, convertir las cosas en complicadas a veces. Y finalmente, paradojal, la paradoja, que tenemos esta cuestión del cambio de perspectiva, ¿sí? Y donde nos posicionamos tiene que ver relacionarse con eso. Y agregaría un postulado que no está acá, pero que está implícito, como lo vamos a ver, siempre está asociado con una de las condiciones básicas de la humanidad, que es el uso o la gestión del poder. Por eso, cuando hablamos de sexualidad, siempre me gusta referir a esta frase de Geneviève Fraisse, que para mí es una síntesis elocuente de lo que ha sido el camino de la sexología
¿verdad? Que comprendió de que tenemos que dejar la noción de sexo para pasar a la sexualidad. La autora francesa dice, el sexo es una palabra que marca a los seres humanos, mientras que la sexualidad, por su parte, cuenta una historia. La sexualidad no es solamente este hecho, sino cuenta cómo hemos llegado, cómo estamos y cómo seguimos siempre. Ahora bien, vamos a ir al concepto más de parafilia, que es el que nos interesa o el que nos convoca. Y como siempre, cuando se habla de algo, es menester pensar siempre que se podría recurrir a la etimología de algo. La etimología de parafilia, digamos, diría que sean prácticas sexuales no habituales y que está establecido por dos tipos de conceptos. De un lado, el para, que tiene que ver a lo largo o al lado de, y filia, que tiene que ver con la idea de atracción sexual. En realidad, el segundo elemento, el filia, también es conocido como amistad, como amor, sin ninguna noción de perversión sexual. Pero se lo adquirió cuando se lo introdujo por primera vez, se lo introdujo con el concepto de para y filia y algo fuera de lo que está dentro de lo habitual. El término, en su momento, es un término, de acuerdo, introducido por los psiquiatras, valga decirlo, ¿verdad? Y que es todo uso, tras, le dan característica de trastorno, pero implica que algo es sostenido en el tiempo y no es lo habitual, básicamente. El término fue acuñado por Frederick Salomon Krauss, ¿verdad? Específicamente en 1903 para denominar a un instinto erótico invertido. Sin embargo, fue introducido al inglés por Robertson para describir ese instinto erótico invertido y el autor Robertson cita a Krauss diciendo, el neurótico cuyas fantasías acompañantes siempre conducen a terreno prohibido, y esto es lo que constituye el sentimiento de culpa, lucha contra la masturbación, las contaminaciones, porque está conectado con fantasías de incesto, deseos criminales, perversiones o, como Krauss las llama, parafilias. Sin embargo, dentro de la evolución del origen del término, el Oxford English Dictionary sugiere que la primera vez que se utilizó en inglés fue recién en 1925 en la traducción de Van Teslar de las particularidades del comportamiento. Remarco la idea de que esto el Oxford plantea de la distinción entre la raíz filia, que denota un amor no sexual, por ejemplo, Filadelfia, la ciudad del amor fraterno. Una raíz más apropiada habría sido lagnia, que significa lujuria. Por ejemplo, algo lagnia, pero también se ha interpretado como demente, como en la paranoia. El término fue, sin embargo, popularizado por John Money muchos años después, quien abogó por el cambio de la palabra perversiones a parafilia. Se introdujo el término parafilia en el DSM-3 porque en comparación con términos anteriores como perversión, era menos perjudicial y crítico cuando se describe a personas con problemas inusuales de su condición sexual. En el DSM-3 se dice específicamente el término parafilia, enfatiza que la desviación para está en aquello que lo que el individuo se siente atraído, filia. Sin embargo, el término continúa siendo usado e implica que las parafilias son trastornos mentales, lo que obviamente promueve prejuicio contra las personas que eran diagnosticadas. Antes de que las parafilias fueran clasificadas como trastornos mentales, eran vistos como pecados o delitos. La medicalización del pecado transformó el interés o la conducta de un síntoma que era patognomónico de una enfermedad mental.
¿verdad? Antes de que que la Asociación Psiquiátrica Americana adoptara el término de parafilia, usaban términos como desviación sexual, como perversión sexual, como variación sexual, ¿verdad? Las connotaciones negativas del término siempre dieron lugar a desafíos para eliminar el diagnóstico, y esa fue parte de la evolución de las clasificaciones que hubo, pero aún sigue firmemente arraigado como una patología. Entonces, si tenemos una red semántica, pensamos una red semántica sobre el término parafilia, encontramos que está asociada con perversión, con asexual perversión, con zoofilia, con zoofilismo, con voyerismo, con pedofilia, con padofilia, con pedrastia o padres, digamos, todas son o crímenes o situaciones consideradas como aberrantes. Entonces, la connotación negativa sigue apareciendo. Si la pregunta que hacemos es ¿cuán comunes son entonces las parafilias? Durante gran parte del siglo XX se creyó que las parafilias eran raras y que la mayoría de los individuos no tenían tendencias parafílicas. O sea, somos todos normales y estas personas es un grupo muy chico que son anormales. Sin embargo, hay algunos indicios de que al menos es común el interés por la estimulación parafílica, sí, por aquello que no es lo habitual. Entonces, ahí hay una distinción que tendríamos que hacer, ¿no? Si es que el individuo tiene un interés pasajero por hacer algo diferente, tiene una parafilia realmente de nos gusta hacer esto que no es lo habitual, o lo tercero, que realmente tiene un trastorno con la connotación que implica la palabra trastorno. O sea que nuestro primer problema siempre sería preguntar si la parafilia es una excepción que nos estimula o la parafilia es una forma perversa de compartir un interés sexual. O sea, como ustedes ven, esta idea de separar en estas dos preguntas implicaría pensar ya de entrada de algo muy negativo. Pero veamos a la definición. Prácticas sexuales no habituales. Las dos preguntas que habría que hacerse, ¿qué es una práctica sexual y qué es lo no habitual? Porque a partir de ahí podríamos llegar a pensar cómo funciona este concepto que estamos trabajando. Para eso, vamos a pensar tres conceptos clave. Primero, la idea de qué es un interés sexual, qué es una parafilia y qué es una normofilia. Un interés sexual es un estímulo que un individuo encuentra sexualmente excitante, sea o no que el individuo realmente actúe sexualmente. O sea, lo veo, pienso que es sexual, de ahí que haga algo no es otra cosa. La parafilia es un estímulo recurrente, intenso, que produce excitación, que no es convencionalmente erótico y que se manifiesta por fantasías, impulsos o comportamientos. La normofilia es un estímulo recurrente e intenso que produce excitación sexual a través de estímulos convencionalmente considerados eróticos y que también se manifiesta por fantasías, impulsos o comportamientos. A ver, está claro que cuando hablamos de que es convencional o no convencional, estamos hablando de normas culturales, de normas que apropiamos o tomamos como propias. En función de eso, veamos que cuando hablamos de un parafilia, nos llama la atención los listados que se hacen. No es tan difícil, tomamos cualquier comportamiento que hacemos cuanto relacionados con el sexo, agregamos la palabra filia, ¿sí? Y la primera parte la solemos poner en latín o en alguna lengua para que de esa manera quede unida y establecida el nombre de la parafilia. Nos genera una curiosidad algo morbosa saber los nombres, hacer un listado. Money logró definir 136 tipos diferentes de parafilia y Agrawal planteó que existen al menos 547 categorías distintas. Por su parte, yo encontré en este diccionario de filias y parafilias un listado de 271 parafilias ordenadas por Martha Gerry en orden alfabético, ¿no? Que está interesante por nombre solamente, pero insisto, tiene que ver con esta curiosidad que nos genera saber
¿Por qué la gente se excita de cosas que yo no suelo excitar? O sea que tenemos de nuevo la gran distinción, no pasa si es o no algo malo o si es pecaminoso o si es perverso o si es patológico, sino si los estímulos eróticos son aceptados por la cultura dominante o si esos estímulos eróticos no son aceptados por la cultura dominante. Y eso es el valor que nos interesa más a tener en cuenta. Porque, ¿por qué clasificamos los intereses sexuales? Toda sociedad trata de influir en el comportamiento sexual de sus miembros. A menudo existe la creencia que ciertos intereses sexuales, si fuesen legalizados o si fuesen aceptados como normales por una sociedad, conduciría al colapso de la sociedad o amenazar el orden moral. Lo cierto que no hemos sido capaces de encontrar ninguna sociedad que se haya derrumbado al cambio del comportamiento sexual o costumbre, salvo el mito de Sodoma y Gomorra. No existe una sociedad que tal. La mayoría de las personas podemos controlar un comportamiento sexual y pueden decidir de abstenerse de tener relaciones sexuales de cierto tipo o actividades, digamos, sexuales relacionadas. Hay personas que se han encontrado insostenible abstenerse de sus intereses y posteriormente intentan reanudar sus actividades particulares. ¿Esto es patología? Sería la pregunta. Entonces, todo estímulo sexual que tengamos o que el otro tenga o que alguien diga que tiene, podemos verlo con una serie de calificaciones. Desde deseable, puede ser repugnante, puede ser algo que busquemos, puede ser algo que nos inhiba, puede ser neutral, puede ser que nos genere curiosidad o morbo y un largo etcétera. Los estímulos sexuales no son unívocos para todos. Lo que me excita no tiene por qué existir, pero está claro que hay cierto grupo de estímulos que a la mayoría de las personas les genera algún tipo de estímulo. Dentro de eso, la definición actual de parafilia que podemos encontrar en las clasificaciones de patologías que se encuentran, y hay dos que aparecen con mucha fuerza, la CIE, que es la clasificación internacional de enfermedades que organiza la OMS, y la del DSM, que saben que están en la edición número 5. Según la CIE, los trastornos parafílicos se caracterizan por patrones persistentes e intensos de excitación sexual atípico, manifestado por pensamientos, fantasías, impulsos o comportamientos sexuales, cuyo foco involucra a otras personas cuya edad o estadio los hace reacios o incapaces a dar su consentimiento, y sobre los cuales la persona ha actuado con o por los cuales o él o ella está marcadamente angustiado, o sea, me genera un síntoma. Pueden incluirse patrones de excitación que implican soledad, comportamientos o individuos que consienten solo cuando estos están asociados con una angustia marcada que no es simplemente como resultado de ser rechazado o el rechazado temido del patrón de excitación por parte de otros o con un riesgo significativo de lesión o muerte. O sea, tiene que haber algún daño o real o potencial. Eso es claramente uno de los factores que hay. Por su parte, el DSM dice que la parafilia se define como cualquier interés distinto del interés sexual en la estimulación genital o caricias preparatorias con fenotípicamente compañeros adultos, humanos, normales, físicamente maduros y que consienten. Más compleja. Los intereses sexuales normofílicos serían los que no son parafílicos. O sea, parece ser como algo sencillo de explicar. Sin embargo, identifica el editor del ESM que las personas que tienen parafilia con sus intereses sexuales parafílicos son mayores o en intensidad que sus intereses normofílicos. Es decir, yo puedo estar normofílico en la mayoría del tiempo, pero tengo una atracción parafílica en algún momento. Eso es lo que importa para el DSM. Ahora bien, el problema es que no tenemos una medida real o exacta para diferenciar
cuáles son los intereses sexuales parafílicos y cuáles los normafílicos. El esfuerzo de definir las parafilias está siempre intrínsecamente cargado de problemas complejos. Esta es la clasificación del DSM-5 sobre trastornos parafílicos. Acá está la lista de los trastornos que hay, como ustedes ven. 4, 6, 7, hay 10 dentro de esta clasificación. Y el criterio que plantea el DSM tiene que ver con un criterio A, es un trastorno parafílico, es un interés sexual atípico, no necesariamente es un desorden mental. Dicho más claramente, que no toda parafilia cuya descripción se realiza o en el que estos requieren un tratamiento. Porque a veces puede corresponder a que los afectados sienten malestar psicológico, un distrés causado por las tendencias sexuales y no solamente como resultado de desaprobación o repudio social, pero a la inversa también. El otro criterio que permite el diagnóstico de trastorno y de especial interés en esta revisión, que se hizo en el DSM-5, es tener un deseo de conducta sexual que implica malestar psicológico, lesiones o incluso la muerte de otra persona. O tener el deseo de una conducta sexual con personas que no quieren o no están impedidas de dar su consentimiento. Esto que obviamente cuando cualquier acto sexual, aún un normofílico, produce daño a alguien, necesariamente estamos dentro del terreno de los delitos sexuales a tener en cuenta. El CIE, por su parte, define los trastornos parafílicos que involucran también a personas sin su consentimiento, un trastorno parafílico que involucra comportamientos en solitario o individual que dieron su consentimiento, y los trastornos parafílicos sin especificación, como hacemos siempre en toda clasificación de patología. Acá, como vemos, tenemos distintos elementos. La descripción de un trastorno parafílico se caracterizan por patrones persistentes e intensos de excitación sexual atípica que se manifiestan como pensamientos, fantasías, deseos o conductas sexuales centrados en terceros cuya edad o situación los hace reacios o incapaces de consentir y con respecto a los cuales la persona ha actuado o siente un marcado malestar. Los trastornos parafílicos pueden incluir patrones de excitación que implican comportamientos solitarios o personas que pueden dar su consentimiento, solo cuando se asocian con un malestar marcado que no es simplemente resultado del rechazo o el temor al rechazo de los demás debido al patrón de excitación o se asocian con un riesgo significativo de lesión o muerte. Son clasificaciones, los trastornos que ustedes pueden ver: trastorno parafílico, exhibicionista, voyerista, pedófilo, por sadismo sexual coercitivo, el frotismo y otros trastornos. Toda esta clasificación vamos a dejarla para poder hablar de lo que quería comentarles particularmente de estas 7 preguntas que se me ocurrieron para pensar el tema de la parafilia. La primera es: ¿cómo utilizamos el concepto de normal? Es una pregunta esencial y para eso creo que es bueno recurrir a Wardell Pomeroy. Wardell Pomeroy es coautor del comportamiento sexual con Alfred Kinsey. Y él dice en este artículo del año 65 que dividía que lo normal se podía encontrar esta clasificación en 5 tipos de normal. Primero, la estadística. Una conducta sexual es normal cuando es practicada por la mayoría de la población. Influye el lugar, la época, la cultura y la clase social. Es la idea de lo estadístico de la curva de Gauss que todos ustedes han escuchado en algún momento. Filogenético biológico, si corresponde con el comportamiento sexual de los primates superiores, de los mamíferos, es normal. O sea, lo que es biológicamente posible. Moral, los preceptos de una comunidad son variables en cada cultura y en diferentes épocas, pero suele haber un consenso visible en los usos, las costumbres y las creencias. Mantiene los valores individuales y colectivos. Legal,
el conjunto de normas escritas y sus sanciones para defender a las personas y su patrimonio o derechos también incluye lo sexual. Las leyes cambian y son diferentes en cada época y lugar, pero marcan el consenso social establecido. Y el social, las conductas socialmente dominantes que no perjudican a la sociedad o a sus miembros, puede considerarse correctas o adecuadas según cada época. Y él en este artículo pone como ejemplo estos criterios, ¿no ves? La masturbación es normal estadísticamente, es normal filogenética, no es normal, es anormal en lado moral, legal es normal, social es normal. Por otro lado, fíjense en el tema de la pedofilia o la violación, que la considera anormal en todos los puntos, salvo en lo filogenético, que se pregunta si es que hay o no pruebas de eso, digamos, que eso se haga en los instintos, en los primates grandes. Particularmente la filogenética es algo que no la defiendo mucho, porque creo que el ser humano es sobre todo, su naturaleza es cultural, principal o únicamente. Entonces, ahí se plantean diferentes tipos, ¿de acuerdo? Habría que ver cada uno de estas parafilias en qué estado de normalidad tiene con respecto a la subhumano que está. Pero lo cierto es que por eso es que hay prácticas inusuales que nos encanta, hay una bibliografía muy amplia de que nos llama la atención, nos genera amor. ¿Cuál es el límite que tiene nuestro normal? Es la pregunta que debemos hacernos, la segunda pregunta. Para pensar esto siempre tenemos que ver dónde nos posicionamos. En la salud sexual, en el placer sexual, en el bienestar sexual o en el concepto de justicia sexual, que es un concepto novedoso que la UAS está introduciendo, digamos, en la literatura. En este artículo, Joyal pregunta qué es exactamente una fantasía sexual inusual y creo que nos sirve como marco referencial para hablar de esto. Y hace un listado de 55 conductas sexuales inusuales que no son tan habituales. Este listado incluye muchas cosas que, por ejemplo, fíjense en acá, la fantasía de recibir un cunilingus, que no es ni claramente, no es habitual o es muy habitual. ¿Dónde ponemos para qué, en qué cultura estamos hablando para establecer o en qué grupo de personas está habitual esta conducta? Porque cuando no lo sea habitual y alguien lo haga, sería una parafilia. ¿Comprendiendo el peso que tiene esta palabra? Son todos, en el artículo están todos descritos. La tercera pregunta que nos preguntamos, ¿cuál es el criterio que cada uno usa o que usamos para fijar este límite donde acá termina lo normal y empieza lo anormal? Particularmente voy a marcar en este cuadro que yo creo que los límites están dados por el comportamiento sexual aceptable para cada uno, es aquel que parta de la idea de la libertad para decidir, de la aceptación del guión sexual que vamos a seguir y que genere placer o satisfacción. O sea, obviamente esta pirámide, llamarla como la figura, estaría marcada por dos espacios que tenemos que tener muy firmes. La idea del autoconocimiento, cuánto me conozco, y también la idea de cómo construyo mi capacidad de consentimiento, y es también un tema de que forma parte de mis investigaciones y que también pueden encontrar un artículo al respecto sobre consentimiento en la web escrito por mí. ¿Por qué intersticios de nuestros límites avanzamos? El concepto que hoy estoy trabajando sobre sexualidad tiene que ver con la palabra liminar. La liminaridad que nació en la antropología, pero la empezaron a traer desde el teatro y desde el arte. En los intersticios pasan cosas.
y por lo general trabajamos en esos intersticios. Entonces, ¿cómo trabajamos en los intersticios donde no estamos en lo anormal, pero no estamos tampoco en el normal, en lo habitual? Y para hacer eso, para pensar eso, tenemos que comprender, en primer lugar, cómo ayudamos a producir permisos saludables para poder circular por esos intersticios, pero también cómo comunicamos nuestros deseos, aquellos que tampoco son inhabituales, pero que el otro puede escuchar, comprender, aceptar y consentir. Obviamente la respuesta está dada por qué nivel de educación sexual es el que tenemos en un grupo humano para pensar estas preguntas. La quinta pregunta, ¿qué es realmente lo intolerable para en cada uno? ¿Qué es lo que no realmente ponemos un límite, no dado por una falsa moral, sino que consideramos que hay un límite concreto a poner? Hace unos años, sí, evocando una película de mis años más jóvenes, Lo bueno, lo malo y lo feo, establecí esto, lo que me gusta, lo que considero bueno o lo que no es para mí saludable. Y después lo modifiqué en idea de que todos los seres humanos tenemos estos tres elementos. Cosas que consideramos deseables, cosas que consideramos tolerables, que podemos llegar a hacerla en las circunstancias, y lo que consideramos inaceptable. ¿Qué es lo que ponemos en el límite de lo intolerable? Es la pregunta. Particularmente, creo que habría que insistir con que el límite estaría dado por lo que genera violencia. En segundo lugar, claramente lo que tiene que ver con cierto daño a las personas y obviamente lo que despersonaliza. No se olviden que por eso la violación sigue siendo un ejemplo claro de daño a la sexualidad, porque quita la palabra, le hace, la acción busca despersonalizar. De ahí nos preguntemos, ¿cómo consensuamos esos límites con alguien y con qué criterio lo hacemos? ¿Cómo logramos hacer eso? Y para eso tenemos que pensar cuáles son las habilidades necesarias para poder consensuar esos límites, que son la base de la educación sexual, básicamente. Primero, el conocimiento que incluye el autoconocimiento. Información es poder, pero también es la capacidad de defender nuestras posturas y de buscar lo que queremos. Segundo, la comunicación. Que ustedes saben que muchas veces el problema pasa por no poder llegar a decir lo que realmente quiero hacer. Tercer elemento, la asertividad está asociada con comunicación y es una habilidad también. Y finalmente, la pregunta, ¿cómo gestionamos nosotros el conflicto que pueden, porque la vida necesariamente implica conflictos? La pregunta importante que nos debemos hacer como individuos y como grupo social, ¿qué creemos que se debe hacer con los que transgreden los límites de lo que definimos como normal con el criterio que queramos? ¿Qué hacemos? Allá aparece el famoso concepto de la, ¿perdón? El concepto claro de la parafilia como una perversión, algo a corregir. No existen datos que sugieran que las personas con parafilia están realmente inundando los departamentos de emergencia en los hospitales, en los consultorios o en la psicoterapia. Que debido a que produce una angustia, una disfunción o lesiones relacionadas con la parafilia. No existen datos sobre eso. O sea, lo que sí está claro es que ser visto con alguien con parafilia invoca una noción de estigma o que simplemente produce que nuestros intereses sexuales sean diferentes y por lo tanto genera síntomas también. Las personas con parafilia experimentan prejuicios en la atención médica, en las psicoterapias, el empleo y las esferas políticas y sociales. No estoy hablando de aquellas que son crímenes, estoy hablando de las que son inhabituales dentro del concepto de Pomeroy también de esas 5 categorías.
Los reconocimientos recientes por parte de las diferentes situaciones psiquiátricas de que las personas con parafilia tienen trastornos mentales y la eliminación de varios diagnósticos son pasos en dirección correcta. Pero estas medidas no llegan a desestimizar la etiqueta. Lo que yo hago con consentimiento y porque me genera placer es visto mal. Hay pocas dudas, ¿perdón?, que las parafilias existían antes que hubiera un nombre para estos intereses. O sea, siempre hubo algo inhabitual que hacía el ser humano en relaciones sexuales. ¿De acuerdo? O sea, y eso en algunos lados sigue siendo. Entonces, ¿cuál es el límite que vamos a poner? Yo sigo pensando que hay que diferenciar lo que son crímenes sexuales y particularmente los crímenes que son generalmente llamados, que son aberrantes, que tienen que ver con la violencia, el daño, la pedofilia o la violación, que deben ser punidos con la fuerza de toda ley. ¿Y cuál es el tratamiento que debemos hacer? Primero es comprender cuál es el objetivo del tratamiento, como siempre hacemos en cualquier práctica sanitaria. La queja del paciente, o sea, el síntoma, lo que diagnosticamos según un criterio, lo urgente o lo correcto. Y puse entre comillas porque esa noción de correcta tiene mucho que ver con la idea de qué es lo que rige nuestra moral. En el tratamiento de las parafilias, hoy se ha llevado a cabo principalmente intervenciones basadas en los principios del aprendizaje y las teorías cognitivas comportamentales, de manera que su objetivo final consiste en modificar el interés sexual parafílico del sujeto y sustituirlo por otro. Estas intervenciones tienen el nombre de reacondicionamiento, pero básicamente es alargar el mapa erótico y hacerlo coincidir con el que tiene como su pareja. O sea, que lo veamos de esa manera, porque me parece que es lo más correcto en el sentido de más. Ahora bien, si la queja es angustia, tratamiento de angustia, pero que la queja sea una parafilia, creo que estamos complicados con esa perspectiva. A modo de conclusión, Ney Mato Grosso es un autor portugués, brasilero, y en esta canción, Balada de Loco, dicen que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quien me diz e não é feliz, não é feliz. Si es que realmente las parafilias a veces no han generado mucho daño por esto que Epicteto ya lo tenía claro. No son las cosas las que atormentan a los hombres, seres humanos, sino los principios y las opiniones que los hombres se forman acerca de esas cosas. Por eso creo que un postulado importante es pensar por qué es importante el constructo de parafilia. ¿Por qué importa si algunas personas se excitan sexualmente, por ejemplo, acariciando la piel de sus parejas, por más que no sea habitual? Una práctica hermosa. O acaricia los pies o acariciar los genitales de sus parejas. ¿Por qué los gobiernos y los profesionales de la salud o el clero y el público le importa que lo que los individuos hacen sexualmente siempre y cuando no produzca daño, sea consentido y sea decidido en libertad? No hay investigaciones, y sería bueno, hay muchas investigaciones, pero nunca han logrado ver el efecto, demostrar que las parafilias provocaron angustia o disfunción, porque esa sería la manera de justificar por qué queremos patologizar una conducta sexual que no produce daño y que produce algún tipo de bienestar y se decide libremente. Pero no existen datos concluyentes al respecto. Entonces, frente a eso, creo que
lo que Moser dice es correcto. El constructo de la parafilia parece ser pobremente concebido y ha sobrevivido a su utilidad. Frente a eso, ¿hacia dónde ponemos la proa o cuál es el futuro de las parafilias? Yo creo que hay que modificarlo. Hay que realmente volver a comprender que hay síntomas que se generan, ¿de acuerdo? Y que eso está claro que cuando un síntoma nos genera angustia o nos impide tener una vida normal, tiene que ser tratado. Pero no es en sí mismo el comportamiento sexual inhabitual lo que debe ser considerado. Por eso, para pensar el futuro, yo creo que tenemos que volver al trípode, ¿de acuerdo? Que es el que construye el acto de consentir. La noción de derechos sexuales, fundamental, y la UAS ha promocionado desde el año 99, 1999 hasta la fecha los derechos sexuales como un patrimonio humanitario. La clínica, la salud sexual, que tiene que estar separada completamente de la salud reproductiva y tiene que haber espacios terapéuticos en los centros de salud para la salud sexual. Y el concepto de justicia sexual que se introduce, que apunta a la equidad y a la libertad de las personas para poder construir una vida sexual saludable. La sexualidad sigue siendo el lugar de nuestra resistencia, nuestros miedos y nuestras limitaciones. Pero también para mí la única posibilidad de superar todo eso, ya que es el lugar de nuestros deseos, nuestras alegrías, nuestros logros, nuestras esperanzas y nuestro amor. Les recuerdo que el Día de la Salud Sexual, el 4 de septiembre próximo, este es el lema y es un lema que nos viene bien. Hablemos de placer, aunque no sea que lo consigamos de una forma habitual, siempre respetando la no violencia, el consentimiento y la libertad de cada uno para participar. Muchas gracias. Estas son mis redes sociales. Quedo a la disposición si alguien necesita, quiere escribir. Gracias.